vamos a hablar de visión crítica del anillo miopectíneo. Es importante entender que este tema va a tener relevancia cuando hablemos de hernias inguinales vía laparoscópicas, y este tema va a ser un poco de abordaje acerca de la anatomía, que nos va a ayudar mucho para entender la próxima charla, que es la de Pepo, sobre TAP y TEP. Entonces, en la literatura también vamos a encontrar como anillo miopectino de Fouchot. ¿Y por qué es esto importante? Porque este era un anatomista, un cirujano, que en el 1956 describió este tipo de anillo visto quirúrgicamente, no solamente por la paroscopia, pero él definía que este anillo era una sección de debilidad donde todas las hernias se iban a derivar. ¿Y por qué? Se basa por todo el tema evolutivo. Si bien cuando éramos simios, el anillo estaba comprimido, cuando fuimos generando la bipedestación, este anillo se abrió. Y tener abierto este anillo significaban debilidades de esta zona. Lo importante, como les dije, es comprender esta visión crítica para hacer una reparación segura y mínimamente invasiva, ya sea por cualquiera de las técnicas, ya sea por TAP, TEP, ITEP o robótica. Siempre debemos seguir 9 pasos esenciales. Y esos 9 pasos nos va a llegar a lo que hoy denominamos la visión crítica. Entonces, para entender un poco de esto, es saber que ya no vamos a ver la hernia inguinal de manera abierta, como usualmente estamos acostumbrados, sino que es rotar la imagen y verla desde adentro. Y así es que vamos a poder entender el anillo miopectíneo. Esto, visto desde adentro, es lo que vamos a tener que entender. El anillo miopectíneo, entonces, está dividido por el recto, hacia abajo el ligamento inguinal, que nos va a dar 2 secciones, una suprainguinal, otra infrainguinal, el ligamento pectíneo y el iliopsoas. Esto nos dice todas las hernias que podemos tener, ya sea suprainguinal, las indirectas, las directas, femorales y, como vamos a ver próximamente, incluso obturadoras. Ahora bien, importante para tener en cuenta de anatomía, tenemos entonces el ligamento inguinal. El ligamento inguinal es parte o la última parte del oblicuo externo. Tenemos un tracto iliopúbico que vamos a entender poco más adelante. Es importante un ligamento de Gimbernat o lacunar que nos va a unir al ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper no es sino el periósteo que se encuentra a lo largo de la rama superior del hueso púbico. Entonces tenemos que encontrar el hueso púbico y saber que el engrosamiento de este hueso púbico es lo que nos va a denominar el ligamento de Cooper, que está unido con el de Gimbernat, y este nos da el ligamento inguinal. Ahora bien, lo que estamos viendo es esto. Tenemos el tracto iliopúbico, que va a ser nuestra referencia más importante en el anillo miopectíneo. ¿Qué es entonces el tracto iliopúbico? Si bien el oblicuo externo nos da el ligamento inguinal, el transverso nos va a dar el tracto iliopúbico. La terminación del transverso y el engrosamiento es lo que denominamos iliopúbico. Y no es sino un camino que va a ser posterior y perpendicular al ligamento inguinal. La parte nerviosa también cambia un poco. Esto puede ser un poco abrumador, pero en la parte de anatomía inguinal tenemos que hacer referencia a estos nervios, que son todos los que dice ilio y femoral. Entonces, ilio hipogástrico, ilio inguinal, génito femoral, su rama genital, su rama femoral, el femoral lateral y el nervio femoral como tal. Si bien en anatomía abierta, lo que vamos a encontrar es el ilio hipogástrico en el área conjunta y el ilio inguinal acompañado de todos los conductos de todos los elementos del canal inguinal. En la paroscopia vamos a ver algo completamente diferente. Por el anillo miopectino, ¿qué vamos a ver? Vamos a encontrar todos los nervios derivados del nervio femoral, la rama genital, la rama femoral, del génito femoral, y es lo que nos va a denominar, como vamos a ver próximamente, la zona de dolor. Y nos habla de que lateral, que este es el anillo inguinal directo, a esta zona no podemos poner clips por alto riesgo de comprometer un nervio. Ahora bien, la parte de la vasculatura también cambia un poco. Importante entender, inguinal, hablamos de la ilíaca externa. La ilíaca externa, importante, nos va a dar una rama que se llama la epigástrica superficial y hacia adentro una rama que se llama epigástrica profunda o epigástrica inferior. Aquí lo vemos un poco mejor. La epigástrica superficial viene de la ilíaca externa. Esta es la arteria ilíaca y esta es la epigástrica profunda. ¿Por qué es importante? En inguinal abierto, la superficial es la que podemos comprometer. Incluso cuando hacemos la apertura, esta es la que normalmente al principio nos va a sangrar. Pero cuando hablamos de inguinal laparoscópico, son las epigástricas las que nos va a decir si es una hernia directa o si es una hernia indirecta. Porque ya no nos basamos del triángulo de Hesselbach como lo hacemos en abierto. Si bien el triángulo de Hesselbach por el ligamento inguinal, el recto y los vasos epigástricos nos habla de directo o indirecto, aquí cambiamos un poco la nomenclatura acerca si es medial o lateral. ¿Medial a lateral a qué? A los vasos epigástricos. Entonces el vaso epigástrico, si está medial va a ser hernias directas, lateral
indirectas, este es el tracto iliopúbico y vemos que todas las zonas son divididas por triángulos. Uno de los triángulos más importantes son estos tres, pues son todos, pero vamos a hacer énfasis en el triángulo de peligroso, se llama DU, o el triángulo del dolor. ¿Qué son estos triángulos? Este triángulo, que es el peligroso, se le denomina así porque tenemos las ilíacas. Entonces, acá está dividido de conducto deferente de los vasos gonadales y dentro de ese triángulo vamos a ver está la ilíaca interna y ilíaca externa. Si hacemos una disección por ahí profunda, podemos comprometer estos vasos. Y el triángulo de dolor, que claramente ya lo vimos ahorita, que estaba por el tracto iliopúbico y los vasos gonadales, está toda la parte nerviosa. Poner un clip ahí o hacer una disección profunda ahí también nos puede comprometer toda la parte nerviosa de ese paciente y puede generar dolor crónico. Y algo muy importante que vamos a ver en la laparoscopia es la corona mortis. 80% de los pacientes tienen una arteria aberrante que conecta la irrigación de la ilíaca externa con la ilíaca interna y eso se denomina corona mortis. Si bien la ilíaca externa, como vimos, nos da la epigástrica inferior, esta se conecta con la arteria obturatriz que viene de la arteria ilíaca interna. Y esta conexión se llama corona mortis. 80% de los pacientes tienen esta anatomía. Y si hacemos una disección profunda, estamos acá, podemos comprometer esta hernia, esta zona, y generar una hemorragia masiva. Pero no solamente esto, lo bueno de la anatomía mínimamente invasiva es que no solamente vemos hernias directas e indirectas, sino que también podemos ver femorales y obturatriz. ¿Cómo cuál? Entonces este es el canal femoral, este es el ligamento inguinal, saber que estamos por debajo del ligamento inguinal, el ligamento de Cooper, de Jim Bernard, y este es el canal femoral. Y saber que todos los vasos discurren van, vena, arteria, nervio. Y no olvidar el obturador, que este es el músculo obturador interno, atrás está el externo, el músculo pectíneo, y nos va a dar un agujerito, que es el canal obturador, por donde va a pasar la arteria, la vena y la parte también nerviosa, que también lo podemos ver con la mínimamente invasiva. Entonces, ¿cuáles son los pasos para yo tener una visión crítica en la laparoscopia? Primero es hacer una adecuada incisión. Si yo no hago una buena incisión, no voy a ver todas las estructuras que tengo que ver. Para eso hay que entender dos cosas importantes y es el ligamento umbilical mediano y medial. El medial, los mediales, son dos mediales, son una obliteración de las arterias umbilicales que venían del ombligo a la ilíaca interna. Esa van a ser mi referencia anatómica para yo hacer una buena incisión. Entonces encuentro la espina ilíaca anterosuperior y me voy direccionada hacia el ligamento medial. En vida real lo vemos así, son los ligamentos mediano, los mediales, y yo tengo que encontrar mi espina ilíaca anterosuperior para hacer una incisión que vaya en ese horizonte, para poder tener una adecuada exposición de todos los pasos que tengo que ver para hacer un adecuado abordaje del anillo miopectíneo. Pero que es importante es saber que el espacio que yo voy a buscar es extraperitoneal. Si bien la hernia inguinal abierta es completamente diferente, acá lo que estoy buscando es un espacio, ya sea que le digas extraperitoneal o preperitoneal, es el mismo espacio, la nomenclatura cambia en diferentes libros, pero lo importante es que yo tengo que hacer un flap, ya sea por TAP o tengo que llegar a ese espacio por TEP, pero yo no quiero llegar a cavidad abdominal, yo no quiero llegar a otro espacio, sino al extraperitoneal. ¿Cuál es ese espacio? Vemos que esta es la fascia transversalis, esta es la fascia peritoneal y el espacio que está en amarillo es el cual yo quiero llegar. Entonces, si yo estoy en este espacio y vi un músculo, es porque ya estoy muy profundo. Tengo que respetar la fascia transversalis y ver la fascia peritoneal. Es por eso que en el TAP hacemos lo que se llama un flap. Estos espacios tienen diferentes nomenclaturas. Existe un espacio de Retzius y un espacio de Bogros que vamos a abordar profundamente. Pero lo importante es que esas fascias preperitoneales son varias, no solamente una fascia, sino que discurren mucho más específico de lo que realmente vemos, porque tienen una fascia superficial, una fascia profunda, y todo eso se llama fascia preperitoneal y nos dan dos espacios, Retzius y Bogros. El espacio de Retzius, entonces, es lo que aparece en el triangulito. Este triangulito va a ser todo el espacio de Retzius, que es los límites, el límite posterior va a ser la vejiga, este es el sacro, y ya lateral lo que vamos a encontrar son los vasos epigástricos inferior. Yo puedo hacer una disección hasta los músculos de toda la pelvis. Si uno puede hacer una disección inferior con todos los músculos de la pelvis para abrir bien este espacio. Pero sí se ha visto que de lateral a medial es muy importante entender este espacio porque me va a dar estas diferentes hernias. Si bien encuentro vasos epigástricos, van a ser las hernias indirectas
y cuando me voy medializando encuentro las directas e incluso las desplazadas o las suprapúbicas. Y el espacio de Bogros, que acá sí me voy a tener un poco más. Este espacio, si uno lo ve en los libros viejos de la literatura, uno encuentra eso. Y uno dice, pero ¿cuáles son los límites? Te dice, la anterior es la fascia transversalis, posterior es la fascia peritoneal, que es la que conocemos, y lateral es la ilíaca. Este espacio es lo que nosotros vemos en una laparoscopia, en una mínimamente invasiva. Espacio de Bogros, entonces, tiene componentes muy importantes para entender todo lo arterial, que es la epigástrica inferior, las ramas, la corona mortis, la arteria obturatriz, tiene entonces la ilíaca circunfleja profunda, va a tener la cremastérica, que es rama de las epigástricas inferiores, y las ilíacas que después de que se me entran al conducto hacen las femorales. Y también tienen algo muy importante que se llama el circuito venoso de Ben-David. Ese circuito está en este espacio de Bogros y corresponde a todo el circuito venoso que acompaña a estas arterias, como son la epigástrica inferior, la suprapúbica, la retropúbica y todo ese plexo que me va a generar en este espacio. Importante porque por eso hay tantos hematomas en este espacio, si no se puede limitar muy bien la disección, puedo dañar estos plejos y eso genera muchos hematomas y sangrados postoperatorios. Ahora bien, continuemos los 9 pasos para una disección adecuada del anillo miopectíneo. Primero es encontrar el tubérculo púbico y el ligamento de Cooper. Es por eso que nos vamos a ir a la parte medial de nuestro paciente. Vamos a empezar la disección en esta zona. Una vez hecho esto, lo que tenemos que encontrar es, ya sea por TEP o por TAP, tenemos que visualizar el pubis. Y en la parte superior vamos a encontrar el ligamento de Cooper y hacemos una disección hasta que tengamos este espacio. El tubérculo púbico con el ligamento de Cooper bien visualizado. Y una vez tengamos esto, ya podemos empezar a hacer todos los pasos del anillo miopectíneo. ¿Cuál es el segundo? Si yo empiezo en la parte medial, en el tubérculo púbico, me voy a ir desplazando hacia lateral y voy haciendo todo mi anillo miopectíneo. Entonces, si yo ya empecé acá, lo segundo a evaluar es este hueco, que es el primero que nos vamos a encontrar. ¿Y cuál es este hueco? Se llaman las hernias directas, porque están mediales, como lo habíamos visto, a los vasos epigástricos inferiores. Entonces, ¿cómo vemos esto? Cuando vamos retrocediendo, encontramos una hernia que está en el espacio medial a los vasos epigástricos, la empezamos a reducir hasta ver el pseudosaco, y una vez que ya la reducimos, podemos ver todo el defecto directo. Esto, como lo vemos un poco más grande, así. Entonces empezamos con el ligamento, hicimos la disección, nos fuimos retrocediendo y vamos a ver que los vasos epigástricos mediales encontramos el defecto directo. Que hay que tener en cuenta que acá hay un círculo peligroso y acá hay un triángulo de dolor que tenemos que tener en cuenta para disecar. Bueno, el paso número 3. El paso número 3 es proporcionar un buen espacio para yo poder colocar la malla. Para hacer esto, tengo que hacer un espacio de aproximadamente 2 a 3 centímetros de pubis y ligamento de Cooper con la vejiga. Entonces empezar a disecar para abrir un buen espacio para poder colocar mi malla medial y que no se vaya a arrugar en este espacio. Entonces, posición medial, siempre hacer la disección de 2 centímetros de la vejiga hasta el tubérculo púbico. 4. Una vez disequé esto, me vine a la hernia directa, si voy retrocediendo, lo primero que encuentro es este orificio. Y ese orificio, que está por debajo del ligamento inguinal, encima del ligamento de Cooper, es el canal femoral, que también está cerca de los vasos ilíacos. Entonces voy a empezar a disecarlo, que es el canal femoral, y si me encuentro una hernia por ahí, pues en este espacio tengo que empezar a disecarlo. Redujo también el saco, el segundo saco, y al final voy a tener este defecto que tengo que visualizar, porque la malla me lo tiene que cubrir. Siguiendo entonces, ya pasé del área directa, del área femoral, y el otro espacio que tengo lateral es este. ¿Y ese cuál es? Es el espacio de la hernia indirecta, que está lateral a los vasos epigástricos. Nuevamente, vemos que nos vamos retrocediendo, los vasos epigástricos, encontramos acá esta hernia y la tenemos que reducir. La empezamos a reducir el saco hasta llegar al defecto. ¿Qué es importante? Que hay que dejar los elementos planos. Es decir, tenemos que ver adecuadamente tanto el conducto deferente como los vasos gonadales esqueletizados, porque se nos puede pasar el saco o la hernia. Y para hacer esto, entonces una técnica que es traccionar el saco, traccionar el flap hacia arriba, y si se mueven los elementos es porque el saco no está completamente separado. Entonces, tienes que hacer una buena disección, porque esto nos va a ayudar a colocar una buena malla y que cuando cerremos el flap
no se muevan todos los elementos. En este caso también tener siempre en cuenta los lipomas. Si bien no está escrito que es obligatorio quitar todos, lo importante es que quede por encima de la malla. Y algunos lipomas, que lo vemos muy pequeños y los dejamos, son los que dan síntomas recurrentes a los pacientes. Entonces es mejor hacer una adecuada disección, incluyendo el lipoma, y cuando los estamos disecando vemos que eso crece mucho. Entonces no confiarnos porque es un lipoma y no es una hernia. Y el paso número 6 nos describe que tenemos que quitarnos, pues que tenemos que hacer una buena disección del lipoma. El paso 7 es hacer una adecuada apertura del anillo miopectíneo. Para esto, entonces, tenemos que empezar a hacer una línea de Lurie. La línea de Lurie habla de que es 2 centímetros posterior al ligamento de Cooper hasta un poco más de la espina ilíaca anterosuperior y hacer esta disección. Entonces, acá no la tenemos. Esta es la línea de Lurie y aquí es como queda cuando se diseca. Eso es para que la malla quede bien acoplada y no se vaya a arrugar cuando hagamos adecuadamente el flap. Y que la posición lateral quede bien posicionada. Y el 8 es saber que quedó bien la visión miopectínea antes de colocar la malla. Entonces, esto es como lo vemos cuando ingresamos. Acá vemos que tiene una hernia indirecta. Eso es lo que vamos a ver en TAP. Pero si yo sigo adecuadamente los pasos de la visión crítica del anillo miopectíneo, la idea es terminar con esta visión. Entonces ya tener una adecuada visión de la Y, que son los vasos epigástricos, los vasos gonadales, el conducto deferente, delimitar bien los triángulos, el del dolor, el femoral, el directo, el indirecto, y acá, perdón, el peligroso y el del dolor, saber dónde puedo y dónde no puedo colocar los clips y tener mucho cuidado de los sangrados y de la corona mortis y de todas las hernias que puedo encontrar en esta visión crítica. La colocación de la malla hace también parte del punto 8. Nos habla que una vez hayamos visto toda esa visión crítica para colocar la malla, debo hacer una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior y el defecto que tenga por encima de ella es donde yo voy a colocar los clips para evitar, como les dije, el sangrado o posicionar clips en zonas nerviosas. Y para terminar, el 9 es saber que cumplí todos los objetivos del 1 al 8 y adicionalmente nos recomiendan utilizar una malla de 10 por 15, pero si nos dan la anotación de que si son defectos más grandes, son pacientes que tienen múltiples hernias, esta malla puede ser mayor. Entonces, ¿qué es lo importante? Es cubrir todos los defectos, o sea, cubrir el defecto del triángulo de Hesselbach, el anillo indirecto, el anillo femoral, el anillo obturador y el directo con la malla. Entonces, una malla que sea suficientemente grande para que yo pueda cubrir todos los defectos que tengo en este paciente. Y así es como quedaría cuando yo ya cierro el flap en TAP, que es diferente obviamente en T. ¿Qué pasa si yo no cumplo entonces esta visión crítica? Primero, si yo no cumplo el 7, que es alargar lateralmente la visión crítica, no voy a generar que la porción lateral de la malla se acople bien. Yo voy a generar arrugas en ella cuando cierre el flap y esto al paciente también le puede generar sintomatología. Si no dice que un lipoma, este es el caso de un paciente que no se logró disecar completamente el lipoma y él siguió persistiendo con el dolor en la zona inguinal. Cuando reintervinieron es que era el lipoma el que le estaba causando sintomatología, entonces no olvidar el lipoma. Y si no hacemos todos los pasos del anillo miopectíneo, vamos a tener una malla arrugada, una malla que no se acople bien. Y que cuando cerramos el flap no se va a sentir que haya quedado plana en este sitio. Para llevar en casa, entonces uno es entender muy bien la anatomía, saber que esto es completamente diferente a la hernia inguinal abierta, que son espacios y puntos que tenemos que cambiar y ver de diferente forma, entender que estamos en un espacio extraperitoneal, entender que es el espacio de Retzius, entender que es el espacio de Obrus para poder comprender mi anillo miopectíneo y cumplir con los 9 pasos críticos. Que el 1 y el 3 nos habla de extender bien este espacio extraperitoneal con una buena incisión y abriendo el espacio entre la vejiga y el tubérculo púbico. 2, 4, 5 y 6 es hallar nuestras hernias, que pueden ser hernias inguinales directas, indirectas, femorales, y si vamos más abajo podemos incluso encontrar las obturadoras y no olvidar los lipomas. El 7, 8 y 9 ya nos habla de tener una buena visión miopectínea antes de la colocación de la malla y saber que la malla se debe colocar que esté completamente plana, que no genere arrugas y que nosotros quedemos satisfechos al momento de cerrar el flap. Gracias.